Queridos hermanos y hermanas, damos gracias a Dios porque este día nos permite disfrutar de su misericordia. Gracias por este tiempo que tenemos de, de reflexión, de acercamiento a la palabra. Bendecimos a Dios por permitirnos estar con vida y bueno, seguir disfrutando de su amor, que es lo más importante. Muy bien, vamos a iniciar ahora un breve recorrido en la siguiente sección que tenemos de la Biblia. Hemos dejado atrás lo que son los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahora, y Hechos de los Apóstoles, como una historia continuada, como una biografía de la pasión del Señor. Y bueno, ahora vamos a adentrarnos un poquitito, solamente vamos a, como cuando uno va a la playa, ¿no es cierto? Uno solo se moja un poquitito los pies, a la orilla de la playa, y vamos a hacer un breve recorrido por las cartas paulinas, ¿no? El cuerpo de las epístolas, de las cartas, que el apóstol Pablo escribió. Y me parece que va a ser muy interesante el hecho de tener también un panorama muy general de lo que plantean las cartas paulinas. Eh, y la próxima semana estaremos terminando con lo que son las cartas universales. Este, y un poquitito hablaremos del Apocalipsis, solo un poco, hablaremos sobre el Apocalipsis. Entonces, ahora vamos a entrarnos de lleno a lo que es las cartas paulinas. Voy a compartir la pantalla para iniciar la clase. Bien. Tenemos que hacer una breve mención antes de introducirnos a esta literatura que no solamente ha afectado el pensamiento de Oriente, sino también el pensamiento de Occidente. Es el cuerpo de, de textos más abundante que tenemos en, eh, en el canon del Nuevo Testamento. Es la parte eh, más abundante que existe en relación a el pensamiento teológico y, y la apología que hace una persona en particular, ¿no? Que es Saulo de Tarso, que posteriormente será el nombre latinizado Pablo de Tarso. Y me parece que es muy importante, hermanos, que podamos comprender o al menos un pequeño atisbo, ¿no es cierto? Un pequeño atisbo de lo que significa la teología del apóstol Pablo. En el reporte de lectura que ustedes harán de Pablo, ¿no? Habrá un interesante acercamiento por parte del autor, Hans Küng, en relación a la figura de este hombre. Y es un personaje, hermanos y hermanas, por un lado muy discutido en su teología, muy discutido en sus posicionamientos. Por un lado es un personaje que va a generar muchas reacciones y principalmente su gran enfrentamiento lo tendrá con los grupos que pretendían bajo cualquier circunstancia judaizar a los cristianos.
Entonces, por un lado, nos vamos a enfrentar a la figura de un hombre que no fue, como decimos en algunas partes, no fue monedita de oro para caerle bien a todos, este, sino que incluso sus propios posicionamientos, ¿no? Sus propias reflexiones, plantearon muchas controversias, muchas dudas. No todos estaban de acuerdo con lo que el apóstol Pablo eh, escribía o cómo lo entendía, ¿no? Vamos a ver en sus cartas algunos temas muy sobresalientes. El primero de ellos va a ir en función siempre, como dijimos, del querigma de su pasión, no, perdón, de la pasión del Señor, este, de su muerte, que, que fue muerto según las Escrituras y que resucitó según las Escrituras. Ese va a ser un punto muy importante para Pablo. Un segundo punto que no podemos menospreciar es el tema de su vocación apostólica. Pablo, hermanos, su proceso de transformación en la visión del médico Lucas parece ser que es instantánea, pero en la biografía de Pablo, que él mismo escribe en la carta a los Gálatas, encontramos que su proceso de transformación, ¿no? Fue un proceso que, que siguió un tiempo, una forma, hasta que él empezó a madurar en su concepción, en su teología. Pero más bien, la narración del encuentro de Pablo con Jesús tiene que ver mucho con los aspectos proféticos del Antiguo Testamento. Pablo también era judío y como ustedes lo mirarán en la lectura y será una línea de investigación muy interesante para que ustedes sigan reflexionándolo, es que Pablo no es que haya estado en contra de la ley, ¿no? Porque él, como buen judío, ¿no? Seguía reconociendo la validez del Antiguo Testamento, principalmente de la Torá. Esto es muy importante reconocerlo, ¿no? Es muy importante reconocer que en la teología paulina, él no está desechando el Antiguo Testamento, porque al hacerlo entonces habría de establecer una controversia muy interesante que difícilmente hoy podríamos nosotros zanjar, porque si Pablo hubiese desdeñado el Antiguo Testamento, entonces nosotros pensaríamos que el Antiguo Testamento no es palabra de Dios. Sin embargo, en la línea de la inspiración divina del texto bíblico, Pablo también entendía que las escrituras que él conocía, o la Biblia hebrea, era palabra de Dios. Entonces, a partir de ahí, él elabora su propia teología y entonces su, su encuentro con Cristo en el camino a Damasco tiene que ver más con esas grandes vocaciones proféticas. La manera en que Dios llamó a Jeremías, la manera en que fue llamado Isaías y Ezequiel, las vocaciones proféticas de estos tres grandes personajes del Antiguo Testamento, eh, la, la misma fuerza, la misma impronta, el mismo, uh, como si fuera el mismo modelo, la misma manera de otorgar este tipo de vocación profética, se le concedió a Pablo. Y Pablo entonces, en varias de sus cartas, va a hacer una defensa de su apostolado. Y entonces va a decir él, yo no soy menor que aquellos grandes apóstoles del Señor, porque muchos cuestionaron su apostolicidad. Muchos cuestionaron que Pablo realmente fuese alguien, ¿no? Que haya sido llamado por el Señor, porque Pablo no conoció a Jesús, ¿no? No fue discípulo de él, y el inicio de Pablo tampoco fue muy lindo que digamos. Entonces, vamos a encontrar una gran defensa del apóstol Pablo respecto de su apostolicidad. Esto es muy importante resaltarlo porque si Pablo no hubiese defendido la apostolicidad o la autoridad
autoridad que él hubiese recibido en su vocación apostólica en el camino a Damasco, todo lo que él hubiese escrito, compartido, enseñado, platicado, etcétera, etcétera, no hubiese tenido el peso de que las iglesias que él había fundado o las iglesias que otros habían fundado no fueran, no hubieran reconocido, ¿no? No hubieran reconocido al apóstol Pablo como alguien que tuviese autoridad. Entonces, es muy importante reconocer, hermanos, que la defensa de la apostolicidad de Pablo va de la mano, ¿no? Con sus escritos, con sus pensamientos. Una cosa también que es muy importante, que me parece que como estudiantes del seminario tenemos siempre que pensar, que reflexionar. Como profesor lo planteo porque me parece que es fundamental a la luz del apóstol Pablo. Nosotros, hermanos, nunca vamos a cuestionar la inspiración del texto bíblico. No vamos a dudar de la revelación de Dios que ha tenido para su pueblo a través de estos 66 libros que para nosotros son canónicos. No podríamos cuestionarla porque aunque pudiésemos sonar fundamentalistas por no cuestionar, es un dogma de fe, es una manera en la cual hemos creído, ¿no? De esa manera en cuanto a la inspiración de la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, creemos que la palabra de Dios fue dada para 1000 generaciones, creemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo en varios personajes. En fin, creemos que la Biblia, hermanos, incluidas las cartas paulinas, son palabra de Dios. Nosotros no vamos a poder cuestionar eso, ¿no? Como seminario, somos un seminario que ponderamos la defensa del texto bíblico y siempre vamos a estar a favor de reconocer que en él se encuentra la palabra revelada de Dios. Sin embargo, hermanos, que creo que esto también sucedió en el caso del apóstol Pablo, él reconocía eso, ¿no? No había Nuevo Testamento todavía, estaba en formación el Nuevo Testamento. Entonces, él reconocía solo las escrituras o conocía las escrituras del Antiguo Testamento y las reconocía como palabra de Dios, ¿no? A la ley, a la verdad, el mandamiento es bueno, santo y justo. Él reconocía, el apóstol Pablo, esta inspiración, ¿no? Del canon del Antiguo Testamento y creo que él no lo cuestionó, no cuestionó que haya sido ese canon palabra de Dios. Lo que sí hizo, y me parece que ahí parte mucho nuestro acercamiento al texto bíblico, lo que Pablo hizo fue cuestionar los pensamientos o las formas o los modelos o los paradigmas que nosotros tenemos del texto bíblico. El texto bíblico no es el que tiene el problema. El problema son nuestros preconceptos, nuestros prejuicios, y lo que está a la luz y lo que está a discusión y lo que está a reflexión es cómo son nuestros paradigmas para entender la palabra de Dios. ¿De qué manera la entendemos? ¿No? ¿Cuáles son los métodos que hemos utilizado para acercarnos al texto bíblico? Y que de esta manera, ¿no? Y que de esta manera nosotros podamos establecer las verdades que en él se encuentran. Nosotros tenemos que ser muy críticos, no de la palabra, sino de los modelos donde hemos construido nuestro acercamiento a la palabra. Entonces, tendremos que reflexionar si el literalismo con el que nos hemos acercado a la palabra hace sentido a la palabra y le es fiel a la palabra.
Debemos reflexionar si nuestro acercamiento al texto bíblico es a través de la crítica bíblica que en el último siglo, siglo y medio, ha puesto de relieve, ¿no?, algunas cosas del texto bíblico, y si nuestro acercamiento al texto bíblico en esta parte de hacer basarnos en la crítica bíblica honra el texto bíblico. Tendríamos que cuestionar y reflexionar si nuestro entendimiento de la palabra es solamente porque yo quiero creerlo así o porque lo que yo creo de la palabra fue herencia de generaciones anteriores, ¿no? Y que nosotros crecimos con esos modelos, con esos esquemas, y a partir de allí no cambiamos más y los establecimos como regla de fe, ¿no? Y entonces nunca nos dimos la oportunidad de plantear nuestros paradigmas a la luz de nuevas propuestas. Lo que sí tenemos que hacer siempre, entonces, queridos hermanos, alumnos, es eh, nunca cuestionar la veracidad del texto bíblico, pero sí cuestionar si mi forma de entenderlo o de entender la palabra eh, honra realmente el sentido del texto bíblico, ¿no? Si realmente honra la totalidad de la revelación de Dios, si realmente honra la inspiración de Dios, o estamos partiendo de presupuestos muy propios, muy personales, tratando de justificar nuestros pensamientos porque así nos criaron, porque así nos educaron, y entonces tratamos de ocupar el texto bíblico para plantear algún apoyo bíblico, ¿no? Cuestionemos siempre, hermanos, entonces, nuestros paradigmas y planteemos siempre en el temor de Dios y bajo la guianza del Espíritu Santo nuestro deseo de honrar a Dios a través de su palabra. Y traigo esta reflexión a colación, porque eso fue lo que pasó con Pablo. Pablo, hermanos, cuestiona los modelos, los paradigmas que sus contemporáneos habían hecho de las escrituras, ¿no? Y los cuestiona de una manera muy fuerte. Los cuestiona a una manera en el cual, como dije, causó mucho revuelo e hizo que muchos no lo quisieran a Pablo. Entonces, esto, hermanos, eh, lo vamos a ver en todas sus cartas. En la narración que hace Lucas vamos a encontrar las grandes disputas que tiene Pablo, las grandes contraposiciones, principalmente de los judaizantes, ¿no? Porque Pablo va a cuestionar esos modelos. Y él mismo en su momento va a ir reflexionando y va a ir diciendo si eso que él vivió en el camino a Damasco lo está manteniendo en la fidelidad de honrar a Dios. Por eso las cartas paulinas serán muy importantes, muy provechosas para poder plantear los cuestionamientos de los paradigmas que se tienen respecto a la palabra, ¿no? Y entonces, siempre con temor y temblor, digo yo, como dijo Pablo a los filipenses, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, me parece que nosotros también deberíamos seguir el mismo ejemplo del apóstol Pablo. Entonces, ah, seamos diligentes siempre, seamos sobrios, no, no seamos ah, personas indolentes, no seamos personas que nos valgamos del conocimiento que podamos tener de la Escritura para menospreciar a nadie. Seamos hombres y mujeres, ¿no?, que nos vamos a acercar al pensamiento de un gran hombre, a un pensamiento de una teología que ha sustentado, ¿no?, la cristiandad, ¿no?, la cristiandad en su totalidad. Y me parece que va a ser fundamental nuestro acercamiento a estas cartas uh, en nuestro deseo de que nuestros paradigmas a nuestro acercamiento a la palabra
puedan ser provechosos y puedan sin duda honrar a Dios. Bien, dicho esto, hermanos, entonces, muchos han hablado sobre Pablo, muchísimo, hay libros, miles y miles, miles de libros. Ustedes van a encontrar cosas muy valiosas en el texto de la lectura que tendrán que hacer como reporte. Hay algunas cosas que tienen que ver con propias del autor, pero ojalá y tengan el discernimiento y el ojo muy afinado para poder entender la directriz que toma de algunas posiciones que el autor hace del apóstol Pablo y hace una crítica muy, muy fuerte y muy puntual hacia la religión a la que él pertenece. Es interesante, me parece que a partir de allí uno también tiene que ir, insisto, aprendiendo a reevaluar nuestros esquemas de nuestro acercamiento a la palabra. Y lo único que puedo pedirles como profesor es que con mucha humildad podamos pedirle al Señor que podamos acercarnos a su palabra y podamos honrar su revelación. Hay un libro, hermanos, lástima que no está en digital, yo se los había, no sé si algún día se los comenté. Para quienes le guste la narrativa, la novela, el género de novela, pero hay un libro muy bien documentado. ¿Qué le puedo decir? No sé, el 90% de lo que aparece en el libro está documentado, pero ah, la verdad que me gusta mucho, es de Taylor Caldwell, que se llama El Gran León de Dios, ¿no? Para quienes quisieran meterse un poco a las costumbres del primer siglo, cómo era la sociedad en la que se movió la familia del apóstol Pablo. La autora hace como todo género de novelas, ¿no es cierto? Hace una historia que parte de la ficción, ¿no? Pero que no siento yo, la he leído 1000 veces, no está alejada de ninguna realidad. Entonces, si algún día quieren incursionar en el género de novela y quieren dar una lectura acerca de la vida del apóstol Pablo, le recomiendo este libro. El Gran León de Dios se llama, de Taylor Caldwell. Fue un bestseller muy, muy interesante, no es pequeño el libro, o sea, tiene muchas hojas, pero bueno, al ser un género narrativo tipo novela, siempre te cautiva. Bien, cierro entonces la introducción, es una introducción muy breve que he querido resaltar como para ver de qué manera nos sirve, o sea, de qué me sirve a mí acercarme a las cartas paulinas, ¿no? Y a este pensamiento que va a sustentar eh, a las comunidades cristianas, ¿no? Porque será este pensamiento el que las comunidades cristianas permearán en sus estructuras, pero también nos alcanzará a nosotros. O sea, nosotros siempre predicamos sobre el pensamiento paulino, solo que a veces siento, ¿no? Esa es una apreciación personal, que nuestra prédica es como muy dispersa y no tratamos de mirar todo el pensamiento de este hombre de manera globalizadora para que de esa manera podamos ir de a poco seccionando. Bien, vamos a entrar entonces, hermanos, a las cartas paulinas y vamos a entrar a la que, según los estudiosos bíblicos, fue el primer escrito del apóstol Pablo y que también han mencionado que es el primer escrito ya como tal, ¿no? Que pone, eh, que plasma por escrito en el Nuevo Testamento. Y estamos hablando de la primera carta a los tesalonicenses, ¿no? Creemos que se dice que esta es la carta, la primera carta que el apóstol Pablo escribe a esta comunidad de Tesalónica, ¿no? Y entonces lo vamos a plantear de la siguiente manera. La primera carta
a los tesalonicenses, que es una carta que se le conoce como una carta auténtica del apóstol Pablo. Los estudiosos han establecido que esta carta es realmente escrita por el apóstol Pablo, ¿no? El personaje histórico. Entonces, la primera carta a los tesalonicenses es, por tema de cronología, la primera carta escrita por Pablo. Más aún, es el primer documento cristiano que se conserva escrito a los 20 años de la muerte de Jesús. Este primer documento será el documento que empezará a permear las primeras comunidades cristianas, o que empezará a circular en las primeras comunidades cristianas. Y depende el autor que consultemos, pero aproximadamente, ¿no? En términos muy conservadores, tenemos 2 décadas después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es que se pone por escrito este pensamiento. Hay 20 años de trabajo, hay 2 décadas de reflexión, hay 2 décadas en las cuales la iglesia está enfrentándose a los desafíos que le produce sin duda lo que significa una iglesia naciente, diríamos, ¿no? Y bueno, esta primera carta a los tesalonicenses va a tratar sobre un texto muy lleno de esperanza, ¿no? Muy lleno de esperanza, porque tendrá mucho que ver con la venida del Señor Jesús. Es un texto que descubrimos lo que va a ser la iglesia, ¿no? En el futuro. Si ustedes leen el capítulo 4, ¿no? Bueno, primero el capítulo 3. Dice, versículo 12, y el Señor os haga, capítulo 3 de Primera Tesalonicenses 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Realmente, hermanos, esta es una carta preparatoria, diríamos. Es una carta preparatoria que, como miraremos cuando se escribe la segunda carta o la segunda parte de a esta iglesia, en esta encontramos el gozo de la alegría de saber que el Señor Jesús vendrá. Y para las primeras comunidades cristianas, hermanos, la presencia o la venida de Jesús iba a ser muy pronto. Es un poco, ¿no? Lo que sucede siempre en todas las generaciones. Cada generación, cada, cada, ah, sí, cada generación. Hoy nosotros, por ejemplo, somos una generación que mira, ¿no? Con expectativa la venida del Señor Jesús. Y por lo que sucede a nuestro alrededor, etcétera, muchos siguen estableciendo que, bueno, el Señor Jesucristo vendrá pronto y prepárate, etcétera, etcétera. Bueno, esto sucedía en las comunidades del primer siglo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas habían entendido que el regreso del Señor Jesús sería inminente, ¿no? Entonces, el capítulo 4, por ejemplo, lo que yo acabo de leer, tiene que ver mucho con la preparación que los cristianos tenían que hacer, porque la venida del Señor Jesús iba a ser con todos sus santos. Y por lo tanto, según el capítulo 4, la iglesia tendría que estar sosteniendo una vida que agradase al Señor. Entonces, encontramos en esta epístola la escena que tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Y por eso es que
es un texto con mucha alegría porque la esperanza, ¿no? La esperanza de que el Señor Jesús va a venir es muy importante. Muchos decían, bueno, algunos, el Señor viene, pero algunos están muriendo. ¿Qué va a pasar con ellos? Y bueno, Pablo sale al quite, diríamos, ¿no? Y empieza a establecer algunas pautas y les dice, no, no, tranquilo, tranquilo, no pasa nada porque no todos van a morir, va a haber gente que está, o sea, pues el Señor puede venir ahorita y nosotros estamos vivos y los que ya murieron, el Señor los va a resucitar, porque él vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a descender del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que vivimos, los que quedamos, vamos a ser arrebatados en las nubes para recibir al Señor y estaremos para siempre con Él. Consuélense unos a otros, etcétera. Hay un dejo de esperanza, de alegría, de sentir, ¿no? Esa sensación de que lo que había sucedido años atrás en la cruz no iba a ser en vano, sino que finalmente iba a poder ser cumplida la promesa de la venida de Jesús y por lo tanto la resurrección de los muertos. El mensaje fundamental que encontramos, hermanos, aparte de lo que yo les digo, hay dos principios. Hay dos principios que encontramos en esta carta de Tesalonicenses. Y estos dos principios los encontramos en el capítulo 1, del versículo 9 al 10, ¿no? Lo voy a leer en Reina Valera y dice que es 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Y fíjense qué es lo que dice, qué es lo que le dice Pablo a esta comunidad que está en Colosas, ¿no? Es una iglesia ya, está formada, han aceptado a Cristo, es una iglesia que tiene dos cosas importantes. Primero, las personas nos dicen de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bien, en la versión que está en la pantalla dice, todo se hace en lenguas de cómo os convertisteis a Dios y renunciasteis a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí tenemos una clave interesante de interpretación de la carta a los tesalonicenses. Segundo, en espera de que su Hijo Jesús, a quien resucitó triunfante de la muerte, venga desde el cielo y nos libre del castigo que ha de llegar. Segunda venida de Jesús. Bien, veamos estos dos principios que se derivan de esta porción de la carta a los tesalonicenses. Quien leyó esto, hermano, sabía lo que estaba escuchando, ¿no? Y creo que esto es muy importante, que cada vez que nosotros nos acerquemos a un texto, a una carta dirigida a una iglesia, podamos no quitarle la parte de humanidad, diríamos, ¿no? La parte emotiva, sensitiva. Es una carta que la escuchan y la leen hombres y mujeres de carne y hueso, que viven esto, ¿no? Lo que las cartas dicen, que son mensajes directos para ellos, ¿no? No es que el primo de un amigo, ¿no? Pablo es muy directo y dice, bueno, ustedes son esto, ustedes son lo otro, como lo veremos en las siguientes cartas. El primer principio tiene que ver con la conversión, con la conversión. Los paganos cristianos han abandonado a los ídolos paganos y se han vuelto al único Dios verdadero. Fíjense entonces que el trasfondo que tenemos de los hermanos y hermanas que existían en la iglesia de Colosa era un trasfondo totalmente idolátrico, ¿no? Y conociendo la mentalidad griega, que tenían dioses para dos, y la romana ni se diga, seguro ha de haber sido, en algunos casos, muy difícil el abandonar a esos ídolos,
o el abandonar la concepción de la veracidad de esos ídolos. Y quizá para otros, como sucede actualmente, no costó absolutamente nada, dejaron los ídolos y se fueron. Pero ese era el trasfondo que tenía y Pablo lo reconoce, ¿no? De esta manera, en la conversión se vincula con un concepto muy, muy judío. Tiene un sabor. Pablo, vuelvo a repetir, Pablo conoce perfectamente. Él es un judío de la diáspora. Pablo es un judío que conoce perfectamente las escrituras y entiende lo que dice acá. Lo entiende muy bien, porque ese es el mensaje que fue dicho desde la antigüedad, o sea, desde los profetas. Israel siempre volvía a los ídolos falsos, siempre. Y no se convertía a Dios. No fue hasta después del exilio cuando ya empieza a haber un real monoteísmo por parte de Israel. Pero antes del exilio, todos sabemos, Israel era idolátrico de aquí a la China, diríamos, ¿no? Entonces, la carta a los tesalonicenses tiene un fondo común judío que consiste finalmente en decir, dejamos los ídolos falsos, dejamos los dioses griegos, ¿no? Eh, los dioses del Olimpo, ¿no? Las 12 grandes deidades que se habían acuñado en el pensamiento griego y ahora vamos a dedicarnos a servir al único Dios vivo y verdadero, ¿no? Entonces, es interesante resaltar la, la victoria, diríamos, si se puede llamar de esa manera, la victoria que tienen, ¿no? Que tienen los hermanos de la iglesia de Colosa para realmente convertirse. Y como dije, la implicación que de esto tuvo seguramente no fue fácil, es decir, ¿cómo creer primero en un dios griego que vive en el Olimpo, que vive rodeado de un montón de cosas, ¿no? De poder, de autoridad, es fuerte, es duro, tiene poder, para ahora creer a un Dios que finalmente terminó crucificado como un, un malhechor en la cruz del Calvario, en la cruz, ¿no? Diríamos. Seguramente fue muy chocante para ellos hacerlo y Pablo lo recoge muy bien. Y el segundo, hermanos, que tiene que ver con lo que permea la carta, la esperanza mesiánica, la esperanza de la venida de Jesús. Todos los cristianos, ya sea de origen judío o pagano, se convierten no solo para servir a Dios, o sea, no se quedan allí, sino que también lo hacen para esperar a su hijo. Y ese hijo que prometió que iba a volver y que evidentemente en las tradiciones orales que se venían arrastrando y que eso hizo que la gente empezase a, a recordar eso. Es que él dijo que él iba a volver, él dijo que regresaría, él ascendió a los cielos, pero dijo, volveré otra vez, ¿no? Volveré de nuevo. Entonces, los hermanos de Tesalónica, ¿no? También estaban aferrados a esa promesa. Y por lo tanto, recuerden entonces que el esperar a Jesús tendría que venir también en en la promesa del reino de Dios, del reino. Los cristianos que en ese momento están en la iglesia de Colosa comparten con los judíos el monoteísmo, dejan de ser idólatras y hay una realmente conversión y bueno, creo que eso es lo maravilloso y liberador que tiene el evangelio, ¿no? Finalmente termina siendo una profunda y auténtica declaración. Entonces, de que Dios es el único. Entonces, los cristianos de Tesalónica van a compartir con los judíos este pensamiento de que hay un solo Dios, uno solo. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero van a separarse
porque los judíos no van a reconocer en Jesucristo al Hijo de Dios. Entonces, esa va a ser una interesante separación de pensamiento, porque ahora los cristianos van a creer y van a esperar al Hijo de Dios que ha resucitado y que prometió volver, y que reconocen en este hombre que fue muerto en la cruz del Calvario, lo reconocen como el Verbo de Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces, esto va a ser el mensaje fundamental que vamos a encontrar en la carta a los tesalonicenses. Muy interesante, es una carta que viene en ese sentido, ¿no? Que viene en un sentido muy interesante de vida, de rebosa esperanza, de alegría, de testimonio, de decir, dejaron los ídolos falsos, y eso está muy bueno. Muy bien, ahí dejamos entonces Primera de Tesalonicenses, y ahora vamos a mirar dos cartas que son muy importantes, que también son cartas del apóstol Pablo, que los eruditos las reconocen como cartas auténticas, les llaman ellos, ¿no? Las cartas auténticas de Pablo. Y entonces, las dos cartas de Corintios son maravillosas, Y vamos a plantear algunos detalles. No vamos a abordar todos los temas que nos representan las dos cartas o las dos epístolas de Pablo a los Corintios. Muy bien. Un poco de historia. Como supone Hechos, hermanos, en la historia que Lucas nos va a narrar en el libro de Hechos, cuando Pablo está en Corinto, en esta narrativa, Pablo pasa 2 años en Corinto y vuelve por lo menos 2 veces a esta ciudad, y por lo tanto a visitar a la iglesia. Pablo conoce muy bien la iglesia de Corinto. Por eso es que es capaz de escribir lo que escribe. Y ahorita vamos a ver algunas cosas. En el año 54 hay una llamada que es una visita intermedia. Luego en el 56 vuelve a Jerusalén con la intención de seguir viajando hacia Roma. Son algunos datos históricos que plantea dónde situarnos para entender Corintios. Bien, el apóstol Pablo, hermanos, tuvo con los corintios una correspondencia muy intensa, muy apasionada, correspondencia muy larga. Escribe 2 cartas, que son las 2 cartas más largas que tenemos en el Nuevo Testamento. Romanos es una carta muy larga, ¿no? Es una carta muy interesante, pero en el caso de Corinto tenemos dos cartas muy apasionadas, Pablo habla con mucha confianza hacia los cristianos que están en esta iglesia. Bueno, iba a platicar alguna cosa, pero si no, no me voy a tener que desviar mucho. Bien, son cartas, hermanos, que bueno, ya vamos a tener tiempo de estudiarlas con más detenimiento. Quería buscar esta frase que está en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, que la verdad me llama mucho la atención, siempre me ha llamado, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Qué interesante, la verdad que es
expresión muy interesante. Pablo ya estaba casi desquiciado por todo lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto y todo lo que estaba sucediendo. Y pienso que en algún momento él dijo, bueno, piensan que estoy medio loco, que ya se me zafó un tornillo. Bueno, aguántense. Ahora me van a aguantar, tienen que tolerarme. Bueno, es solamente un detalle que me hace ver a un apóstol, a un hombre, ¿no? Muy apasionado por una iglesia, y que evidentemente solo nosotros tenemos, hermanos, dos cartas canónicas, pero no es desquiciado, no es zarpado, no es, eh, ¿cómo es? Descabellado pensar que sí, hubo más correspondencia. O sea, Pablo no se quedó solo con dos cartas. Desafortunadamente no tenemos todas las otras cartas. Hay expresiones en Corintio que habla de otra carta que no conocemos, que él también escribió. Seguramente se perdió en el tiempo, en, en el traspaso de las cartas, etcétera, pero tenemos solamente dos cartas canónicas que ahora están en nuestras Biblias. La primera carta de los Corintios es algo más unitaria, recoge materiales de cartas escritas en torno al 54, es decir, es más compacta en cuanto a los temas, la forma de abordar lo que ha pasado, ¿no? Y la segunda carta contiene materiales de otras cartas también que muchos piensan que una persona posterior a Pablo las redactó, las confeccionó, etcétera. Pero la mayoría de los eruditos coinciden de que el apóstol Pablo es el autor de estas cartas, pero vamos a ver un poquitito las ideas, los pensamientos que de estas cartas emanan. Mensaje fundamental. Y con estas nos vamos al receso. Estructuras comunitarias. Esto era muy importante, hermanos, o es muy importante en cuanto a la manera de abordar lo que plantea las cartas a los Corintios. Bueno, ya. Iba a decir, les recomiendo leer estas cartas como si fueran las únicas más importantes. Bueno, les recomiendo leer todas, pero estas en particular. ¿Qué va a plantear en el caso específico de la primera carta a los Corintios? Y va a plantear un tema que tiene que ver con la unidad que está siendo amenazada dentro de la comunidad de la iglesia en Corinto. Entonces, Pablo, muy preocupado por eso, para mantener y promover la unidad en el amor dentro de la diversidad de los dones y de los caracteres o personalidades que tiene, Pablo va a proponer un modelo de estructuras que tiene que ver siempre con la comunidad. Esto es muy importante, hermanos. Ustedes saben que Corinto tenía un problemón, tenía un desastre, diríamos, un desastre en cuanto a sus formas, a sus liturgias. La iglesia de Corinto tenía muchos casos de inmoralidades realmente entre los hermanos, estamos hablando de los hermanos, casos de inmoralidades realmente vergonzosos, ¿no? Vemos a una comunidad donde hay una desigualdad social impresionante, incluso dentro de la propia iglesia de Dios, diríamos, ¿no? Y se ve el abuso en la cena del Señor. Los ricos, como tenían plata, ¿viste? Y como eran patrones, llegaba el momento de la cena, la Eucaristía, el partimiento del pan, y bueno, los tipos le entraban, o sea, y ellos eran los que mandaban y los que hacían y decían. Y los pobres, incluso los esclavos, porque había un sistema de esclavitud tolerada y aceptada dentro de las comunidades cristianas, bueno, no llegaban, y cuando llegaban ya todo había acabado, ya no los esperaban a ellos. Bueno,
Entonces Pablo, hermanos, va a establecer algunas cosas interesantes a partir del concepto de comunidad. Entonces, Pablo entiende que las iglesias son carismáticas, es decir, que tienen carismas o gracias o dones que el Espíritu Santo ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, se deben crear espacios donde la experiencia del Espíritu, ¿no? La experiencia, recuerden que estamos aquí hablando del Espíritu de Jesús, porque las comunidades cristianas venían trayendo el Espíritu de Jesús, su mensaje, todo. El Espíritu de Jesús es el que estaba presente. Entonces, cuando las comunidades recuerdan eso de que yo enviaré el Consolador, ¿no es cierto? Reconocen entonces que sigue presente y actuante el Espíritu Santo, que lo van a interpretar como el Espíritu de Jesús, ¿no? Pero este espacio donde el Espíritu tiene que manifestarse debe estar siempre al servicio de toda la comunidad, cosa que no pasaba en la iglesia de Corinto, ¿no? Ya lo vemos claramente en el capítulo 14, cuando, no es el 14, el 12, cuando se hablan acerca de los dones del Espíritu, ¿no? Está insertado el gran capítulo 13, donde el amor va a permear, es como la bisagra o la piedra donde se va a sentar la relación de las iglesias, ¿no? Entonces Pablo dice, sí, las iglesias tienen dones. Los miembros de la iglesia en Corinto tienen dones, pero esos dones tienen que estar en función del amor y el amor está en función del servicio. Y entonces hay una máxima muy interesante en la teología paulina donde dice, sin carismas no existe el cristianismo. Claro, sin los dones que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo difícilmente puede edificarse, ¿no? Entonces, el problema no eran los carismas, no eran los dones, las gracias, ¿no? Sino más bien era la manera en que estos se empleaban, de qué manera se encaraban. Entonces, sin carismas no existe cristianismo. Pero lo que pasaba, hermanos, es que en la pluralidad de esos carismas, que había un montón, ¿no es cierto? Que había milagros, profecía, discernimiento de espíritus, género de lenguas, interpretación de lenguas, sabiduría, ciencia, etcétera, 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 ¿no? Hacía que esta pluralidad de carismas pudiesen verse algunos como con muchos más importante que otros, ¿no? Entonces, la iglesia se volvía elitista. Desafortunadamente, el fenómeno de la iglesia de Corinto sigue estando presente en muchas de nuestras congregaciones. Sigue estando presente. La búsqueda de esos carismas hacen a la comunidad elitista. Es decir, que haya como clases, ¿no es cierto? O sea, se valora más al que toca la batería, la guitarra, el grupo de alabanza, ¿no es cierto? O a quien canta lindo, y poco se reconoce a quien hace el aseo en el templo, o el portero del templo, o el guardatemplos, ¿no? El fenómeno de la iglesia de Corinto, hermano, sigue estando muy presente porque seguimos batallando con esta clasificación de los carismas. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando una iglesia se ha vuelto elitista, como le sucedía a la iglesia de Corinto, entonces es un lugar propicio para el enfrentamiento entre unos y otros. No va a ser el espacio donde el espíritu va a actuar de manera libre y de manera ordenada y de manera que la iglesia creciese y pudiese ser unida en amor. No, pues finalmente los va a enfrentar. Y eso es lo que pasaba en las comunidades de Corinto. Hubo un gran enfrentamiento porque entonces los que tenían dones así maravillosos y exorbitantes, ¿no? Hablaban en lenguas, la profecía y demás, menospreciaban a aquellos que
sus dones no eran tan visibles, ¿no? Entonces, Pablo plantea, hermanos, que la única manera de poder salir de ese embrollo, de salir de eso que estaba haciéndole daño ya a las comunidades cristianas, pensaría que no solo en la iglesia de Corinto, porque fíjense, nos está alcanzando a nosotros también, ¿no? La única manera que habría para triunfar era someterse unos a otros. Este es un paradigma que tendríamos todo un curso casi para charlar sobre el paradigma del sometimiento mutuo, ¿no? Que eso fue lo que Pablo eh, plantea, pero que evidentemente esto sería muy complicado para la iglesia de Corinto. Por los testimonios que hay de los padres de la iglesia, no recuerdo quién fue, no, creo que fue, no sé si fue Clemente o alguien, ya me voy a acordar. Él escribió después otra carta, que son cartas que circularon dentro de las primera, segunda generación de cristianos, y parece ser que no cambió mucho la iglesia de Corinto, no cambió mucho, porque esas cartas que aparecen de los padres de la iglesia siguen manifestando que la iglesia de Corinto tiene los mismos problemas que Pablo ya años atrás, 40, 50 años atrás, había mencionado. Bueno, pero Pablo plantea, y a ver, sucede, hoy muchas iglesias todavía siguen batallando con eso, o sea, son iglesias muy elitistas, iglesias donde los ricos de un lado, los pobres del otro, ¿no? Los que tienen mejores dones o posiciones o amistades con el pastor, con qué sé yo, se sienten intocables. Eso es lo que pasó. La clave aquí, como lo planteó Pablo en Corinto, era someterse mutuamente. Entonces, hermanos, como ya lo platiqué, para combatir esto que estaba sucediendo en la iglesia, Pablo propone que los diversos dones o carismas estén siempre al servicio del amor mutuo, del amor del uno al otro, ¿no? Del pensar que nadie es más que el otro, ¿no? Que nadie es más que el otro. Versículo 16, capítulo 10, versículo 16, dice de primera a los Corintios, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, no es para todos, preguntó él. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y Cristo es uno, dice Pablo, ¿no? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Somos uno, somos un cuerpo. El cuerpo está en función del otro. Y eso es algo que la iglesia de Corinto tenía que hacer. Capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, hay una figura interesante del cuerpo, lo vamos a ver más adelante. El cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Entonces, la manera en que Pablo va a mencionar, hermanos, es la forma del cuerpo mesiánico. Va a establecer una figura muy interesante para la iglesia en Corinto, que hasta hoy nosotros seguimos explotando en el buen sentido de la palabra, este concepto de el cuerpo de Cristo, ¿no? Desafortunadamente, hay, hay congregaciones donde el cuerpo está más dividido que otra cosa, y eso no puede ser. Nosotros tenemos que recuperar el pensamiento. Si alguien quiere, hermanos, abordar el tema del servicio mutuo, de si en sus congregaciones está viendo este tipo de problemas, está viendo este tipo de situaciones, ¿no? Donde estamos siendo elitistas. Gracias, Liti. Sí, Clemente de Roma, escribe la carta a los Corintios. Gracias. Y Clemente dice, eh, uh, que los corintios no habían cambiado mucho. Entonces, yo pensaría, hermanos, que valdría la pena recuperar el mensaje del apóstol Pablo. Hablemos sobre el cuerpo, somos uno. Veremos en otras cartas donde Pablo va a apelar a la igualdad, a romper las barreras de separación.
Y me parece que la propuesta de Pablo que encontramos en la carta a los Corintios, en su primera carta, tiene que ser una propuesta donde este cuerpo viva, cada miembro de este cuerpo viva y actúe al servicio de los otros. No servirse de los otros, sino al servicio de los otros. Pensaría que haríamos comunidades de fe mucho más sanas. Haríamos comunidades de fe mucho más igualitarias, como conforme el Evangelio, ¿no? Y bueno, eso lo tenemos en el mensaje del apóstol Pablo. Muy bien, ya me extendí en esto. Solamente voy a mencionar una cosa más y ahí nos vamos al receso, para no dejar cerrada la idea. Y lo que va a hacer Pablo en esto que yo ya mencioné, va a ser la defensa o la apología de su apostolado. Apología es un término que significa defensa, defender algo. Va a defender su apostolado. Y vuelvo a repetir, era importante la defensa del apóstol Pablo de su apostolado, no porque él necesitase reconocimiento de las personas, sino más bien para poder sustentar o justificar que lo que él estaba escribiendo, ¿no? Era por el Espíritu del Señor, o sea, aunque después él en algunos momentos establece que él escribe por su propia cuenta, pero la verdad es que la vida, el testimonio, la vocación profética en su apostolado que él recibió era importante para que entonces sus escritos, sus pensamientos, sus propuestas pudiesen ser consideradas como normativas. Algunos habían criticado a Pablo y rechazado su modo de evangelización, su forma de entender la vida de la comunidad, obvio, porque recuerden, hermanos, que en el judaísmo la comunidad estaba circunscrita solo a los que se circuncidaban, seguían los ritos de la purificación en los alimentos. El sábado lo guardaban no desde la perspectiva de Jesús, sino más bien desde la imposición de cargas, que es lo que finalmente el Señor quitó. Él no estaba de acuerdo, no en el sábado, sino en qué se había hecho del sábado. Entonces, para defender su obra, el apóstol debe defenderse a sí mismo y emprender la apología o la defensa de su apostolado. Va a exponer los aspectos básicos de su proyecto. A algunos no les va a gustar, ¿no? Algunos lo van a juzgar, lo van a criticar, va a decir, vos estás enseñándonos cosas raras, ¿no? Y finalmente muchos lo abandonaron, ¿no? Le ha pasado que a veces cuando uno presenta algo así medio, así, dice, no, este ya está yéndose para otro lado. Bueno, así le pasó a Pablo, ¿no? Pero él lo va a exponer y lo va a hacer a la luz de cuestionar los paradigmas que uno tiene para enfrentarse al texto bíblico. Entonces lo va a hacer a través de una serie de argumentos apasionados, va a ofrecer contraargumentos, que eso es muy importante. La fe de Pablo no va a decir, y bueno, y qué sé yo, y es así nomás, o sea, pues porque así pienso que debe ser. No, Pablo siempre dio una razón, siempre lo fundamentó y sus argumentos fueron muy interesantes. Incluso hubo argumentos de Pablo que echó mano de literatura griega, ¿no? Citando a varios filósofos griegos. Eso es fundamental, hermanos. Hay que profundizar mucho en la mentalidad de este gran hombre. Bueno, y a partir de allí es como enfrentamos el mensaje de primera carta a los Corintios. Y sí. Y vamos al receso. Vamos al receso. Y volvemos ahora a mencionar un poco con la iglesia de Galacia. Tomamos 5 minutitos y si alguien quiere comentar algo sobre Tesalonicenses y Corinto, tomamos un minutito para platicar. ¿Ok? 5 minutitos y volvemos.